Abrazo a mis amados hermanos que se encuentran aquí en Guayana, en toda Venezuela, a quienes sé que también en el exterior le va a llegar este audio. Quiero desearles lo mejor, las bendiciones de lo alto, la protección del Todopoderoso, para que Dios pues se manifieste en su vida y se glorifique cada día. La paz de Dios sea con todos ustedes, mis amados hermanos. Cada vez me llegan muchas preguntas de diferentes partes, tanto de aquí de nuestra iglesia como de fuera de la iglesia. Y bueno, tengo que irlas respondiendo una por una. Quisiera responderlas todas de un solo golpe, pero se me es bastante difícil responderlas todas porque se me agolpan en la cabeza y quisiera responderlas todas. Pero en la medida que me vayan llegando las preguntas, de esa misma manera se las voy respondiendo. Nosotros en la comunidad Ágape tenemos un buzón donde se colocan los diezmos y la ofrenda, y ahí los hermanos pues van colocando papelitos dependiendo de las preguntas. Y me han llegado algunas preguntas y en su momento pues les voy a responder a ellos también. Esta pregunta pues me vino desde afuera y de otras organizaciones, y querían pues saber de mí en cuanto a las lenguas, el don de lengua, ese tema que es bastante controversial y como es muy amplio y requiere de mucha explicación, de modo que el más sencillo, el hermano más sencillito pueda comprenderlo. Yo voy a segmentar la exposición, el estudio o la meditación de este tema, de modo que lo voy a ir poniendo en partes, ¿ok? Perdón. En esta oportunidad pues voy a hablar sobre mi experiencia en cuanto a las lenguas, y luego entonces, como cuando uno va a la playa, uno va a la playa y lo primero que uno pone en la orillita son los pies, por supuesto. Después se va metiendo poquito a poco, el agua le va dando por las rodillas, después le va dando por la cintura, después le dando por el cuello, y entonces ahí vamos a comenzar a nadar. Lo que quiero decirles es que vamos a ir profundizando poco a poco para que podamos comprender verdaderamente este tema, que es muy interesante, aunque ya ha pasado de moda, pero sin embargo siempre está dando que hablar. Y es importante pues que nosotros consideremos este tema ahora. Vuelvo y le repito, lo vamos a segmentar para irlo digiriendo lentamente, poco a poco, de modo que le saquemos el mayor provecho posible. Entonces vamos a comenzar en el día de hoy, vamos a tratar la experiencia mía que yo he tenido en relación a las lenguas. Recuerdo hace muchos años, estaba yo estudiando en Estados Unidos, en la Universidad de Detroit, y allí comenzó a mí la inquietud de conocer del Señor. Yo no era creyente todavía, pero comenzó una inquietud profunda, y en el edificio donde yo vivía, que estaba residenciado, en la parte de atrás, yo siempre escuchaba una música cristiana. Y una de esas noches, durante una semana, se me ocurrió pues ir a dar una vueltica por detrás de la universidad para ver de dónde venía esa música. Resulta que era una iglesia, y era una iglesia pentecostal. Pero yo no sabía nada de eso, yo no sabía que era pentecostal, apenas había escuchado de bautista porque mi papá era de la iglesia bautista. Pero hasta allí no tenía más conocimiento. Llego a la iglesia, me siento allí, me dan cordialmente la bienvenida, me senté, me gustaron mucho los cánticos que dieron allí, la predicación muy buena, hasta donde yo podía analizarla. Y de ahí pasamos a la parte de la oración y nos invitaron a todos a pasarnos allá al altar y arrodillarnos enfrente del altar. Había unas 30 personas o menos aproximadamente, ahora entiendo que era un culto de oración. Entonces ahí nos arrodillamos todos, pues supuesto, yo no sé arrodillarme, y me arrodillé ahí como pude yo arrodillarme, y
comenzaron a orar. Yo lo único que sabía era el Padre Nuestro, pues yo oré el Padre Nuestro. Y en eso, cuando estoy orando y bueno, ya no tengo más nada que hacer, oigo que suena una puerta fuerte y comienza alguien a hablar en lengua, una mujer. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No entiendo lo que está diciendo, se me olvidó el inglés. ¿Y qué será esto, Dios mío? Entonces, ¿no será esto una trampa que me tendieron? Fíjate, en mi mente había un mundo de confusión increíble en ese momento. Pero yo no sabía que estaba hablando en lengua la mujer. Y en eso, como yo estaba mal arrodillado, ella me agarra por la cintura y me endereza. ¡Wow! Para mí eso fue, yo dije, aquí está, hasta aquí llegué. Yo veía por debajo del brazo la puerta para salir corriendo, porque me parecía algo extraño. Entonces esa fue mi primera experiencia en relación a las lenguas. Los hermanitos, pues, por supuesto, al terminar el servicio, no me fui corriendo, por supuesto. Al terminar el servicio, bueno, me invitaron pues para que el próximo domingo yo fuera a la iglesia. Yo creo que todavía me están esperando. Ya ustedes podrán imaginar la impresión que yo recibí al respecto. Bueno, esa fue mi primera experiencia. De allí, cuando regreso a Venezuela, me convierto al Señor y luego en ese tiempo había esa inquietud estaba en su pleno apogeo el asunto de hablar en lengua y a mí me llamaba mucho la atención, de modo que yo como nuevo creyente, indocto en toda la palabra, me animé bastante a pedirle a Dios todos los días que me diera el don de lengua. Pasó el primer año y oraba y el Señor no me respondía. Llegué, me fui al seminario y ya tenía año y medio y yo todavía insistía en que Dios me diera el don de lengua y veía que había una negativa de parte de Dios en darme ese don. Pues una tarde, eran eso de las 6 más o menos aproximadamente, vino y me quedé yo en la casa porque Omaira había ido con Jonathan a una reunión y yo me quedé solo en la casa y él me había dicho que cosas de 6:30, 7 yo la fuera a buscar. Bueno, mientras yo quemaba ese tiempo para ir a buscarla, yo me arrodillo. En lo que yo me arrodillo a orar, y yo le clamaba en oración al Señor que me diera ese don de lengua, que me diera el don de lengua. Y yo oraba, y algo extraño sucedió en ese momento, que a mis espaldas yo escucho una voz ronca, como gruñendo, y es indescriptible la manera lo que escuché, que yo me despierto, abro los ojos, y me levanto como un resorte y veo para atrás y veo para los lados, pero yo no veía nada, solamente escuché eso. Y créanme que me puse y revisé en toda la casa y no vi nada. Yo decía, mío, ¿qué será esto? Desde ese día, hermanos queridos, santo remedio, nunca más, óigame bien, nunca más le pedí al Señor que me diera el don de lengua. Pero sí me quedó la inquietud de que, ¿por qué el Señor se había negado a darme el don de lengua? Y eso que yo tenía ya como 3 años pidiéndole que me diera el don de lengua, casi 3 años aproximadamente, como 2 años y medio, algo así. Total que pasan los días, y vamos al siguiente trimestre en el seminario y van a dar la clase, le tocaba estudiar la primera de los Corintios, pero en exégesis, con Juan Lili, una bendición de Dios que nos envió al seminario, un experto en griego, que nos iba a entrenar a nosotros y nos iba a capacitar en cuanto a la exégesis. Y tocó precisamente, él escogió el libro de los primeros de los Corintios para hacer ese estudio y enseñarnos las herramientas. Va pasando el trimestre y para nosotros uno de los requisitos para poder aprobar la materia tenía que hacer una tesis sobre cualquier tema, pero eso sí, de primero a los Corintios. Adivinen ustedes qué tema tomé yo. Ya adivinaron, ¿ok? Lenguas.
Y bueno, yo escogí mi tema, mi asunto, y vino otro hermano que estudiaba conmigo también, que era pentecostal, era de las Asambleas de Dios. Él hablaba en lenguas, él era de ese tipo pentecostal que a veces en los exámenes que teníamos cuando se le olvida alguna pregunta, entonces usted le escuchaban los quejidos allí, dice, Señor, ayúdame. Yo le decía, cállate, que no me dejas concentrar, chico. Entonces, él estaba allí en esa cuestión. Muy buen amigo, muy buen hermano. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Este hermanito, pues, oye, se le apasionaba la lengua. Uno, por supuesto, él hablaba en lengua. Y otra que yo me le había adelantado en cuanto al tema y él quería tocar ese tema también. Entonces habló con el profesor y el profesor le dijo, bueno, chicos, como dos no pueden tomar un solo tema, háblate con Luis, y como tú eres pentecostal, sería interesante que un bautista y un pentecostal estuvieran un mismo tema con herramientas, pues ya que saben dominar. Háblate con Luis y si él te dice que sí, bueno, dale play. Perfecto, él fue, vino y habló conmigo. Me dijo, Luis, ¿tú te animas a aceptar que yo también haga? No, como no, hermano, ni problema. Échale pichón. Total que cada uno por su lado hicimos nuestros estudios, nuestras tesis, respectivas tesis. Cuando yo termino la tesis mía, viene él y me dice, Luis, préstame tu tesis. ¿La terminaste? Y le digo, sí, yo la terminé. Préstame tu tesis. No para copiarla, me dice él, es para yo comparar mis conclusiones con tus conclusiones. Pues entonces yo se la entregué y él se la llevó. Pasó un día y al siguiente día me entrega la tesis y se queda viendo, oye Luis, llegamos a la misma conclusión. Con decirle una sola cosa, el hermano hasta ese día fue pentecostal. Hasta ese día el hermano cesó con la lengua. ¿Qué pasó? Él mismo descubrió por sí mismo la escritura. Le vuelvo y repito, hermano, le estoy contando, esta es mi experiencia, mi vivencia en cuanto a esta realidad que todos hemos estado viviendo. De ahí pasa el tiempo y ya me instalo como pastor de la iglesia bautista. Estoy en mi primer año. Y un día en un culto de oración entra una hermanita y entra a orar con nosotros. Y sí me llamaba la atención que ella tenía ciertos movimientos y oraba en voz alta. Y luego cuando pidieron que oraran cada uno, ella pasó adelante y comenzó a orar y de repente comenzó a hablar en lenguas. En eso se arrodilló y hablaba en lenguas, se arrodillaba y que yo en el piso allí. Y yo me paré lentamente, me puse en cunclilla allí, le puse la mano en la espalda y le dije, hermana, en el oído, yo creo que muy poco, lo escucharon. Yo le dije, muy cerca del oído, le dije, hermanita, deja la payasería, levántate y te sientas allá. Ella, como un resorte también, se paró de allí, se sentó allí y no habló más. ¿Adivinen qué? Más nunca la vi, no vino más. Vuelvo y le repito, hermano, le estoy compartiendo mis experiencias en cuanto a esto. De allí en adelante, bueno, sí me llamaba la atención pues este asunto, porque a muchos hermanos en la iglesia me preguntaban sobre este tema, yo se los explicaba y como a los 2 meses me volvían a preguntar, yo les digo, bueno, ¿qué es lo que pasa con estos hermanitos? ¿Por qué si ya yo les he explicado todo en relación a las escrituras, por qué siguen preguntándome, pues? Y yo creo que eso fue reiterado por mucho tiempo y en estos últimos tiempos han vuelto otra vez esas inquietudes a preguntarme. Entonces, esto es una de las cosas que a mí, vuelvo y le repito, me ha movido a mí a compartir con ustedes este interesante tema. Bueno, hermano, mire, fíjense, otra cosa interesante, ¿no? En cuanto a esta experiencia que estoy contándole. Pasa el tiempo y cada vez yo opté por estudiar más a fondo la escritura
Y en esas inquietudes que yo tenía, yo me puse a leer 1 Corintios capítulo 12, nuevamente, y me llamó mucho la atención el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 12 de 1 Corintios. Y me puse a leerlo y dice así, ¿no? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo a nosotros que Él no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. Dones significa regalos, un regalo que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para edificación de la iglesia del Señor. Y dice, a mí me llama la atención el versículo 2, ¿no? Dice, sabéis que cuando eran gentiles, ¿ve? Que ellos son gentiles, pero él le dice, sabéis que cuando eran gentiles, refiriéndose a cuando eran inconversos, pues, eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Sabéis que cuando eran gentiles, si os extraviaba, llevándoos, o sea, cuando uno no es cristiano en sí, uno es llevado por todo tipo de filosofía, de todo tipo de enseñanza, de todo tipo de cultura pagana, etc. Entonces, fíjate, aquí Pablo dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y eso me hace recordar mucho la primera experiencia que yo tuve cuando niño. Eso fue en el Manteco. Me llamaba la atención que había una procesión y habían agarrado un muñeco, no me acuerdo que era Buenaventura o no sé quién era. Total que era un muñeco que cargaba en la iglesia católica, el cura iba en la cabeza y el poco de gente atrás y que cargaban el muñeco, dándole la vuelta, le dieron como 5 vueltas a la plaza. Y yo lo que hacía era observar. Entonces, la idea que aquí aparece, de por tanto, cómo se oye a los ídolos mudos, esa es la idea, ¿no? Pablo está haciendo la comparación de que así como se llevan en las procesiones a esos muñecos, porque no tiene otro nombre, un muñeco, ¿ok? A la gente, figurativamente, se llevaba de la misma manera, ¿ves? Sin sentido, sin lógica, sin comprender la verdad que es Dios. Él condena eso. Sin embargo, bajo la ignorancia se llevaba. Entonces, él dice allí, ¿no? Él dice que no nos dejemos, que no seamos ignorantes en cuanto a eso, en cuanto a los dones espirituales. ¿Ve? Antiguamente éramos ignorantes. Ahora que somos creyentes, no debemos ser ignorantes. Y note lo que más me llama la atención es el versículo 3. Ese por tanto es algo conclusivo. ¿Ve? Por tanto, concluyendo la idea que él comenzó en el versículo 1, la desarrolló en el versículo 2, o la explicó en el versículo 2, y ahora la concluye en el versículo 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Yo me preguntaba, oye, ¿por qué él colocó esta palabra aquí? Que nadie puede llamar anatema a Jesús por el Espíritu de Dios. La palabra anatema quiere decir maldito. O sea, que nadie por el Espíritu de Dios jamás, de los jamases, puede maldecir a Jesús. ¿Por qué escribió esto? Esa es mi pregunta, mi gran inquietud, que yo le daba vuelta en mi cabeza y le daba vuelta en mi cabeza y decía, Dios mío, ¿por qué el Espíritu Santo colocó este versículo aquí? Investigando, resulta y acontece que los hermanitos, habían algunos hermanitos, no todos, de la iglesia de los Corintios, que hablaban en lenguas. Y se entendía, según el contexto, y según lo que está diciendo aquí, en lo que está afirmando Pablo, como manera conclusiva, de una manera aseverando lo que era así, por el indicativo del verbo. Cuando aparece un verbo en indicativo, eso indica, valga la redundancia, que está aseverando una realidad. Habían algunos que maldecían a Jesús cuando hablaban en lengua. Eso suena extraño, ¿verdad?
que hablar en lengua esté maldiciendo a Jesús. Entonces eso me puso a mí a pensar muchísimo de esa realidad que acontecía en la primera iglesia, en los Corintios, y escrita aquí en esta primera carta del apóstol. Vino y pues me hizo pensar mucho al respecto. Y eso me llevó pues a investigar, y viendo ya en 1 Juan capítulo 4, leí el versículo 1, donde dice: amado, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Desde ese día me puse a pensar y a leer y a meditar en este texto, donde dice: no creáis a todo espíritu. Entonces, allí en ese sentido, yo, en cuanto a esas cosas, eso de hablar de ensueño, de que Dios me habló, que lenguas, que profecías, yo dije, no, aquí la Escritura me está diciendo que no debo creerle a todos esos espíritus. Y en lugar de eso me dice Dios aquí, sino probar los espíritus si son de Dios. Yo debo probar, y eso es lo que yo he hecho por mucho tiempo en cuanto a probar los espíritus. Y hay muchísimos hermanos, bueno, no muchísimos, ya estoy exagerando, hay muchos hermanos, o algunos hermanos, pero mejor dicho, que el Espíritu se han acercado a mí, que han dicho que el Espíritu les ha hablado y que me han mandado mensajes. Y una vez allá en la iglesia bautista se me acercó un señor y me dijo que si estaba el pastor allí, y yo le digo que sí estaba el pastor allí. Y me dijo, bueno, dígale que yo quiero hablar con él. Yo le digo, ¿estás hablando con él? Yo soy el pastor. Ah, usted es el pastor, me dice él. Y le digo, bueno, me dice él, yo tengo un mensaje de parte de Dios para llevarlo a la iglesia, para que usted me dé el próximo domingo en la mañana, si posible, o en la tarde, porque tenemos ambos servicios, de modo para que yo pueda llevar el mensaje que Dios me mandó. Entonces yo le dije a él, me quedé mirando, y para probar ese espíritu, le dije, bueno, mire, dígale al Señor que yo no estoy bravo con él, y que si me va a decir, si va a mandar decirle algo a la iglesia, diga que venga él personalmente, me lo diga, porque yo no requiero de aquí ningún otro mensajero, porque el mensajero de esta iglesia soy yo. Él se quedó mirándome medio raro y se perdió y nunca más lo vi. Y así otros hermanos, otros hermanitos y hermanitas que me han dicho que el Espíritu le ha hablado, y le he respondido de la misma manera, y santo remedio. De esa manera yo he probado su espíritu y resulta que se han vuelto nada en el particular. Una última experiencia que quiero compartir con ustedes, que me ha sucedido muchas veces, que de esa vez yo dije, todo el que me hable en lengua, que esté a 1 metro de distancia mía, yo aplico la regla del metro. Así como aplico la regla del metro para evangelizar, así la aplico para que hable en lengua. El que esté a 1 metro mío, que esté hablando en lengua, yo pruebo ese espíritu para ver si es de Dios o no es de Dios. Una vecina mía mandó a su hijita para preguntar si yo podía atender a su abuelita. Su abuelita ya es una señora de unos 60 años más o menos, entonces, que tenía un dolor en la espalda terrible, que le iban a hospitalizar, pero como ella era cristiana, por supuesto, pentecostal. Ella era cristiana, pentecostal. Ella preguntaba si por ahí en la urbanización había algún pastor, que ella quería que el pastor orara por ella, porque ella parece ser que le tenía un poquito de temor a estar hospitalizada para hacerle los exámenes, porque le venían esos dolores terribles en la espalda. Total que yo le dije, bueno, tráigala. Y se aparecieron la hermana, se apareció la hija, la nieta, y entramos, yo la mandé a pasar, y nos sentamos ahí en el porche de la casa, allá en el caimito, y conversamos. Resulta que el pastor de ella, amiguísimo mío de allá de Upata, amiguísimo, comenzaba una conversación normal, rutinaria, muy amena. Ya cuando teníamos unos 15 minutos, que regularmente yo hago eso como para romper el hielo, para estar en confianza, yo vengo y le digo, hermanita, bueno, entonces, ¿qué problema tiene? Y ella me dice, bueno, hermano, unos dolores terribles que me dan en la espalda, y he ido a los otros médicos allá en Upata y no
no me dan por resolucionar, no me solucionan mi problema. Y mañana pues me van a hospitalizar para hacerme todos unos chequeos. Y bueno, yo vine para que ver si usted podía orar por mí. Y es perfecto. Ahí mismo en el porche, yo vine y le pongo la mano en la espalda y comienzo a orar, Señor. Y cuando arranco yo a orar, Señor, ella comienza a hablar en lengua. Eso fue como algo automático, así, ¡pum! Esa señora comenzó a hablar en lengua e inmediatamente yo comencé a probar ese espíritu. Ahora, ¿cómo lo probé? Simplemente reprendiéndole. Yo le dije, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que la sueltes, demonio, tú que la tienes atada. Hermano querido, en ese momento se le ha manifestado el demonio. Y la hija decía, ay, señor Luis, eso es lo que le pasa en la casa. Y digo, no, señora, digo yo, su mamá lo que está es endemoniada, ese es el problema. Entonces la calmé y le dije que se quedara ahí en el porche y me la llevé para la sala, porque no quería que se fuese un escándalo y que los vecinos se fueran a enterar de lo que iba a pasar allí. Hermano querido, para contarle este cuento largo, corto, viene y comenzó a reprenderle en el nombre del Señor a los demonios que tenía esa mujer. Total de que se me engrinchaba y ahí la tumbé arriba del sofá, la agarré por los brazos, la sujeté durísimo y comencé a reprenderle todos esos demonios. Y gracias al Señor la liberó, Él la liberó. Y entonces cuando ella se despierta dice, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Y le dije, mira, hermana, ve acá, siéntese aquí, le digo yo a ella. Usted jamás ha nacido de Dios, porque donde el cuerpo de uno es templo del Espíritu Santo. Y en el templo del Espíritu Santo no puede habitar Satanás ni los demonios ya. Así que, fíjese bien, usted ahora, óigame bien lo que le voy a decir, tiene que entregarse de corazón a Jesucristo, invitarlo por primera vez a su vida, porque Él nunca ha habitado dentro de usted. Recuerde, el templo del Espíritu Santo es el cuerpo de nosotros y no puede habitar el Espíritu Santo con los demonios, no, Señor. O vive uno o vive el otro. En usted vivía eran los demonios. Y esas lenguas que usted hablaba eran los demonios. ¿Ve? De modo que mi hermanita, invité a ir, le presenté el Evangelio, se entregó, espero que haya sido cierto, porque luego después de ese tiempo, en un año, ella murió. Y bueno, para terminarle esta historia, esta experiencia, ella pues fue liberada y dejó de hablar en lengua, no habló más en lengua. ¿Qué quiero decirle con todo esto, hermano? Estas experiencias no son cuentos que yo le he sacado, son vivencias. Son vivencias. Bueno, mis hermanos, entonces hasta aquí vamos a dejarlo. Espero que usted también, cuando se le presente cosas parecidas, usted pueda probar los espíritus. ¿Ok? Luego, en la otra oportunidad, vamos a meternos un poquito más profundo. Vamos a trabajar sobre 1 Corintios, el capítulo número 13. Principalmente sobre el versículo número 8, donde dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. No se olviden nunca de meditar. Lean, escuchen este audio una y otra vez hasta que los conceptos que usted necesita fijarlo, grabarlo, le queden fijado y grabado. Y no se olvide, imiten a los hermanos de Berea. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Los hermanos de Berea, cada vez que el apóstol Pablo les predicaba, después que Pablo se iba, ellos abrían las escrituras para ver si era cierto lo que el apóstol Pablo les había explicado en las escrituras. Eso es lo que yo quiero de ustedes, que cada vez que yo les hable, ustedes abran las escrituras. No traguen sin masticar, mastiquen y después traguen,
¿Por qué? Porque se trata de su alma, hermanos. Se trata de la salvación de ustedes. No se olviden que la Biblia dice que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y una doctrina que no esté bien clarificada en la palabra de Dios es una doctrina de demonios. El Señor me lo bendiga, Dios me lo guarde y me lo favorezca.